Prepárate para sumergirte en una historia impactante y reveladora que pondrá en jaque todo lo que creías saber sobre las grandes revoluciones y el relato histórico dominante. Porque lo que vas a escuchar no es una simple crónica del pasado, es una ventana a las sombras de la humanidad, un vistazo a los rincones más oscuros del poder y la manipulación. Imagina un tiempo en el que las palabras libertad, igualdad y fraternidad no eran un grito de esperanza, sino el siniestro preludio de la opresión más despiadada. En esta ocasión no hablaremos de España y sus constantes señalamientos bajo la lupa de la leyenda negra. No. Hoy viajaremos a Francia, la cuna de la Ilustración y la Revolución, para descubrir los horrores que fueron deliberadamente enterrados bajo un manto de gloria. En el corazón de la Revolución Francesa, un nombre resuena como eco de un verdugo despiadado, el general Louis Grignon. Este hombre, lejos de ser un símbolo de libertad, encarnó la brutalidad en estado puro. Con órdenes claras y despiadadas, Grignon lideró una de las infames columnas infernales, el brazo represor enviado a sofocar la revuelta campesina en la región de la Vendée. ¿Y qué órdenes recibió? Quemar todo lo que encontrara a su paso, masacrar sin tregua y reducir a cenizas a un pueblo entero. La Vendée debe ser un cementerio nacional, decretaron los revolucionarios en París, aquellos mismos que hablaban de igualdad y fraternidad. Pero la verdad que se oculta tras este episodio es una que no encontrarás en los libros escolares. Aquí, la revolución mostró su rostro más oscuro, no un movimiento emancipador, sino un régimen que prefirió la muerte antes que la disidencia. Y esto no es un caso aislado. Francia, Alemania y otras naciones han escrito páginas de horror en sus propias historias, páginas que han sido borradas, silenciadas o maquilladas. Mientras el foco se centraba en demonizar a España con relatos plagados de mentiras y distorsiones. ¿Por qué? Porque la historia, como siempre, es un arma poderosa en manos de los poderosos. El horror continúa. La brutalidad de las columnas infernales no solo arrasó tierras y vidas en la Vendée, sino que elevó la barbarie a niveles casi inimaginables. Y lo más escalofriante de todo es que este genocidio no fue fruto de la improvisación ni de la locura de unos cuantos generales. Fue un plan deliberado, firmado y sellado por los altos mandos de la Revolución Francesa, con una fría y aterradora lógica detrás. Exterminar para erradicar cualquier atisbo de resistencia. El ministro de Guerra, Lázaro Carnot, dejó por escrito un mandato que hiela la sangre. Es necesario masacrar a las mujeres para que no produzcan y a los niños porque serían los futuros rebeldes. Esta frase no proviene de algún rincón oscuro de la historia, sino del corazón mismo de la República que proclamaba la libertad como uno de sus pilares. Y si quedaba alguna duda, París se encargó de despejarla el 8 de febrero de 1794, cuando el Comité de Salvación Pública envió a los generales una orden tajante. Extermina a los brigands hasta el último, ese es tu deber. ¿Y qué ocurrió después? Lo impensable. En Saint-Aubin-du-Plain, 79 personas fueron masacradas en un solo día. En Puzaugues, los horrores alcanzaron un nuevo nivel. Oficiales revolucionarios violaron a 30 prisioneros antes de ejecutarlos. No había límite para la barbarie. Prisioneros, heridos, enfermos. Nadie era perdonado. Pero, entre todas las atrocidades, el relato más espantoso es el del general Amey. Hace encender los hornos y cuando están bien calientes, mete en ellos a las mujeres y los niños. Le hemos hecho amonestaciones. Nos ha respondido que era así como la República quería cocer su pan. Primeramente, se ha condenado a este género de muerte a las mujeres bandidas, y no hemos dicho demasiado. Pero hoy, los gritos de esas miserables han divertido tanto a los soldados que han querido continuar esos placeres. Faltando las hembras de los monárquicos, se han dirigido a las esposas de verdaderos patriotas. Ya 23, que sepamos, han sufrido este horrible suplicio y no eran culpables más que de adorar a la nación. Hemos querido interponer nuestra autoridad, pero los soldados nos han amenazado con la misma suerte. Estas no son historias de barbarie medieval ni relatos de un tirano demente. Son hechos documentados, firmados por las mismas manos que escribieron la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Cómo se puede justificar semejante monstruosidad? ¿Y por qué estos horrores han sido silenciados durante tanto tiempo, mientras otros países son señalados y demonizados? La historia no solo está escrita por los vencedores, está manipulada, ocultada y tergiversada según los intereses del momento. ¿Hasta dónde llegó la hipocresía de la Revolución Francesa? La Vendée, un rincón bucólico de Francia, se convirtió en el escenario de una de las mayores atrocidades jamás perpetradas en Europa. Pero esta no es una historia de guerras convencionales, ni de batallas épicas por la libertad. Es una historia de terror puro. Mientras los libros de historia ensalzan la Revolución Francesa,
como la cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pocos se atreven a mirar de frente a la monstruosa sombra que dejó a su paso. En nombre de esos ideales, el gobierno revolucionario autorizó una campaña de exterminio masivo contra su propio pueblo. ¿La razón? La Vendée se atrevió a resistir. El capitán Dupuy lo dejó claro en una carta estremecedora a su hermana: por donde pasamos llevamos la llama y la muerte. La edad, el sexo, nada es respetado. Y no exageraba. Entre los horrores cometidos por las columnas infernales están las violaciones masivas de niñas, los asesinatos indiscriminados de mujeres y niños, y actos de una crueldad que supera toda imaginación. Un cirujano de la época, Thomas, confesó haber sido testigo de soldados lanzando niños pequeños de bayoneta en bayoneta, mientras sus madres eran brutalmente masacradas. Pero no bastaba con asesinar. La piel humana se convirtió en una grotesca mercancía. En un informe oficial, Louis de Saint-Just explicó sin inmutarse que la piel de los hombres era de mejor calidad que la gamuza, mientras que la de las mujeres, aunque más flexible, no era tan resistente. Zapatos, guantes, carteras, todo fabricado con los restos de las víctimas. ¿Quiénes fueron los responsables de esta atrocidad? Los mismos que proclamaban que todos los hombres eran libres y hermanos. El general Cruza enterró vivos a 30 niños y 2 mujeres. Y no fue suficiente. Ordenó quemar vivas a 150 mujeres para fabricar grasa y jabón. Hicimos agujeros en la tierra para colocar calderas y recoger lo que caía, relató un soldado con escalofriante indiferencia. Esa grasa, según los registros, se enviaba a los hospitales de Nantes como si fuera un simple suministro médico. La masacre no fue improvisada ni el resultado de un caos descontrolado. Fue un plan sistemático y deliberado. Según el historiador Reinald Secher, más de 117.000 personas fueron asesinadas en la Vendée. Pero otros estudios, como los del demógrafo Pierre Chaunu, sitúan la cifra en 400.000. Pueblos enteros desaparecieron, y el 80% de la población en las zonas que resistieron fue exterminada. La Vendée, una región fértil y vibrante, quedó prácticamente deshabitada durante 25 años. Y aquí llega la pregunta que nadie quiere responder: ¿por qué estos crímenes siguen impunes? La humanidad juzgó y condenó los horrores del nazismo, pero guarda silencio sobre los genocidios de la Revolución Francesa. Mientras el mundo celebra sus ideales, ¿quién recuerda a las víctimas de la Vendée? Lo que ocurrió en la Vendée no puede resumirse como una simple revuelta, ni como excesos cometidos por tropas inexpertas, como algunos han intentado calificar. Hablamos del primer genocidio de la era moderna, un plan deliberado de exterminio que despojó de humanidad a miles de personas. Quemar vivas a cientos de personas, violar niñas, enterrarlas vivas y fabricar jabón con la grasa de las víctimas no puede, bajo ninguna circunstancia, ser excusado como un exceso. Sin embargo, mientras Francia construía su relato glorioso sobre la revolución, este episodio se enterró bajo montañas de propaganda. Según la historia oficial, la masacre de la Vendée no fue más que una revuelta insignificante, organizada por nobles y curas con el apoyo de campesinos pobres e ignorantes. Pero la verdad es otra. Lo que se hizo allí fue un crimen de lesa humanidad llevado a cabo con total frialdad y planificación. Incluso aquellos que intentaron desenterrar esta verdad enfrentaron la censura y el silenciamiento. Un caso emblemático es el del escritor Julio Verne. Tras alcanzar la fama, Verne desafió el relato oficial con una novela titulada El Conde de Chantelain, donde relataba los horrores del genocidio en la Vendée. ¿Y qué ocurrió? Su editor, Pierre-Jules Hetzel, rechazó la publicación y ocultó la obra. Pero no lo hizo solo. El propio gobierno francés intervino para garantizar que el libro nunca viera la luz en Francia. El Conde de Chantelain no fue publicado en su país de origen hasta 1971, casi 2 siglos después de los hechos. Irónicamente, la novela se editó en España en 1870, demostrando que la tan proclamada libertad de prensa y opinión francesa brilló por su ausencia cuando se trató de exponer sus propios crímenes. Las causas de la sublevación de la Vendée son muchas, pero todas convergen en un hecho innegable. La Revolución Francesa, que teóricamente consagró los derechos del hombre, violó esos mismos derechos de forma sistemática. Desde 1793, los católicos fieles, que representaban la mayoría de la población francesa, fueron perseguidos sin piedad. Las órdenes religiosas fueron suprimidas, las propiedades de la Iglesia confiscadas, y los sacerdotes que se negaron a someterse al Estado, los llamados sacerdotes no juramentados, fueron encarcelados, asesinados o forzados al exilio. La revolución prometió igualdad, pero trajo la muerte. Prometió libertad, pero instituyó el terror. Y prometió fraternidad, pero generó odio. Lo que ocurrió en la Vendée no fue un accidente, sino una muestra de lo que puede suceder
cuando el poder se disfraza de ideales y usa su fuerza para eliminar cualquier oposición. La Revolución Francesa, lo que empezó como un movimiento para liberar a un pueblo, terminó por oprimirlo de formas inimaginables, dejando a su paso un reguero de sangre y miseria. En 1793, el fanatismo llegó a niveles insospechados. Se cerraron iglesias, se confiscaron vasos sacramentales, se prohibieron las cruces en las tumbas y, en un gesto que demuestra el grado de delirio, hasta los nombres de las ciudades fueron modificados para eliminar cualquier referencia religiosa. La educación cristiana fue desterrada de las escuelas y los sacerdotes que no se sometieron al control del Estado fueron ejecutados. El culto a la razón y libertad tomó el lugar de las tradiciones religiosas, con imágenes de la Virgen María reemplazadas por la de la diosa razón. Incluso el calendario fue alterado, eliminando toda referencia a Cristo, marcando un nuevo inicio, el nacimiento de la República. Pero detrás de este fervor revolucionario se escondían intereses económicos que no beneficiaron al pueblo, sino a unos pocos privilegiados. La Revolución Francesa, en su afán de implantar el libre comercio, devastó la industria nacional. Las fábricas cerraron, dejando a miles de obreros en la miseria, mientras Francia se llenaba de productos ingleses que arruinaron su economía. Como explicó el historiador José María Rosa, la Revolución Francesa política consolidó la Revolución Industrial inglesa, un triunfo silencioso del poder británico que continuaría cobrando víctimas en otros lugares, incluida la América española. Y mientras el pueblo sufría, la élite revolucionaria consolidaba su poder con una herramienta aterradora, el terrorismo de Estado. El Comité de Salvación Pública, liderado por Maximilien Robespierre, instauró el llamado Reinado del Terror, donde tribunales revolucionarios condenaban a miles de personas a la guillotina por meras sospechas o por tener ideas contrarias a las de sus verdugos. Entre 16 y 35.000 personas fueron decapitadas, muchas de ellas inocentes, en una maquinaria de muerte que no distinguía entre ricos, pobres, hombres o mujeres. A pesar de todo este horror, el mundo recuerda a la Revolución Francesa como un hito en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, ¿cómo justificar esta carnicería en nombre de la libertad? ¿Por qué se glorifica una matanza en masa como un acto bueno mientras se demoniza a otros por mucho menos? No hay que dejarse engañar. La Revolución Francesa no fue la cuna de los derechos del hombre, sino una de las páginas más manipuladas y sangrientas de la historia. Comenzó con la toma de la Bastilla, un episodio simbólico que, en realidad, liberó a 6 presos, entre ellos un noble acusado de incesto y un demente que terminó rogando volver a su celda. Y terminó sumergiendo a Francia en un caos de miseria, opresión y genocidio. ¿Es esta la revolución que nos enseñan a admirar? ¿Es esta la libertad que queremos recordar? La verdad, por terrible que sea, merece ser conocida. Porque detrás de los grandes ideales también hay grandes sombras, y solo enfrentándolas podemos comprender realmente nuestra historia. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad. Si te ha impactado lo que acabas de escuchar, deja tu comentario, comparte este vídeo y no olvides suscribirte al canal.